pasado por arterias muy importantes. Entonces, tienen que saber, porque van a haber partos, quizás en algún momento atender. Si la paciente sangra, tienen que saber de qué parte está sangrando, qué tienen que hacer. Más o menos una idea puntual, ¿ya? Para que ya con las demás clases vayan cerrando un poquito más sus conocimientos. Porque vienen ustedes de cirugía, según algunos, no tienen ni idea de gineco, pues, pero este curso tiene que fundar conocimientos, porque de eso van a ir primero al rural, por buena o mala suerte, tienen que a los temas más importantes y estudienlos, no por la nota, sino también porque van a vivir esto, entonces tienen que tener una idea. Agradecer además su asistencia. Quizás es mucho más cómodo para algunos hacerlo virtual. Sí, pero no es la idea. Pero por ahora les agradezco. Nuevamente les repito, es una orden del departamento que las diapositivas son una guía solamente. Ustedes tienen que ir a leer un poquito más del libro de referencia para los exámenes. Las preguntas se van a hacer del libro, entonces por favor, jóvenes, no se hagan pesar. Desde el primer día vayan a leer para que no se acumule. Son 3 clases al día que tienen, entonces es harto temario. Entonces vayan leyendo, cada clase vayan relean, ¿ya? Esta, digamos, no es tan importante, pero sin embargo, como les he dicho, con la correlación clínica lo vamos a hacer un poco más amena. Entonces, 5 minutos más para que entre todo el mundo y empezamos, ¿ya?
Bueno, jóvenes. Y a ver, ¿quién es? Apúrenle, jóvenes, apúrenle. Porque hemos estado desde temprano. Nuevamente les repito, vayan estudiando porque está pesado el curso, son hartos temas, se les va a acumular y ahora la modalidad de examen ha cambiado porque nos están exigiendo que son una guía, los slides, que estudien del libro. Entonces, y es harto. No solo ginec, pediatría también es un mundo. Entonces, para que no se acumule clase avanzada, clase estudiada. ¿Ya? Y hoy estoy siendo puntual porque por problemas de salud jóvenes estamos haciendo virtual y puntual porque quiero ir a seguro que me inyecten algún calmante, estoy muy dolorida. Ok, vamos entonces. Admitir persona. Ya. Entonces vamos a dar inicio a lo que en algún momento de la o quizás en primer año nomás hayan visto la anatomía. Sin embargo, ahora, si no sabemos anatomía, estamos perdidos. Si hay algún problema, por favor, me avisa. Estamos empezando puntual porque... Y eso. Entonces, este tema es anatomía del aparato reproductor femenino. Muy importante, por cierto, saber, primero ubicarnos. Los jóvenes que están pasando ya en las consultas, distintas consultas, están viendo el examen físico. Quizás no comprendiendo tal vez bien, digamos, que están viendo, pero ahora lo vamos a contextualizar. Por ejemplo, jóvenes. Aquí, esta parte se llama Monte de Venus, que difiere en pacientes que son gorditas, delgadas, en niñas, ¿ya? El número 2 son los labios. Está sacado del Pérez Sánchez por si acaso, este tema. Ay, no, me muero. Ya. Estoy buscando mi puntero y nada que sale. Ya, última admisión a los que están ahí. Y después vamos a continuar, ¿ya? Y ahora sí, no voy a admitir a nadie más. Y seguimos. Que me desconcentro, pues, jóvenes. Ya. Entonces, número 2, que sería labios mayores. Hola, pues. Labios mayores. Número 3, labios menores. Mucosa rosada. ¿Sí? Número 4, clítoris. Número 5, meato urinario. Número 6,
glándulas de Skene, que están siempre paralelas al meato urinario. Número 7, y esta patología es bien común, glándulas de Bartholin. Número 8, introito vaginal o orificio donde está y el himen, sea intacto o no. 9, toda esta área es lo que se llama periné. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienen una idea de cómo se ve el periné. Estos serían los órganos externos. Los órganos internos están dados por un poquito de la vagina, porque también la vagina tiene una parte externa, un poquitito. Después por el útero, ovario y trompas. Esos son los órganos internos. Bien básico. Bueno, entonces como hay todavía algunas personas, les molestaré, jóvenes, y admitiré a la última que están en la... Admitir a todos. A todos. Ya es la última admisión y concentrémonos ahora en los órganos internos. El útero es, digamos, sin el útero no hay nada, jóvenes, y a lo largo de la vida se van a dar cuenta que es de vital importancia. Nuestro útero está aquí, relacionado hacia atrás por el recto, o que queda por el recto, hacia adelante por la vejiga urinaria. Aquí hay un fondo de saco posterior, que es el fondo de saco de Douglas, y estas son las tubas, aquí están los ovarios, para que tengan una vista interna de cómo se ve. Y se fijan ustedes, lateralmente les he puesto la irrigación, que es rica, muy rica en esta zona, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que quiero decir en esta diapositiva, pues, que un útero no gravídico se va a encontrar en la cavidad pélvica, entre la vejiga, en su parte posterior, y la parte anterior del recto. ¿Sí? Vamos. En la parte anterior se va a apoyar a través del fondo de saco vesicuterino. En la parte posterior con el fondo de saco rectuterino o fondo de saco de Douglas. ¿Qué es en el fondo de saco de Douglas? Donde se coleccionan líquidos, fluidos, y es donde cuando en las ecografías nos reportan fondo de saco libre o fondo de saco con líquido. Entonces, ojo que es muy, muy importante, ¿ya? Bien, entonces haremos como la última admisión, 2 jóvenes más, y ya no voy a salirme de la clase. Listo. Les agradezco su asistencia a todos y seguimos. Entonces, hemos hablado las relaciones, ¿no es cierto? Hacia adelante, ¿con quién? Vejiga, hacia atrás, con el recto. Es importante porque cuando uno está operando, saber quién es quién. ¿Ya? Útero. Hemos dicho que es la parte vital, porque en el útero es donde se va a gestar el embarazo. De no haber útero, jóvenes, no hay nada. Entonces es una magia este útero, por al ser un cuerpo muscular que se va día a día modificando cuando hay embarazo. Entonces el útero es vital. Y por favor, como no han estado en el locutorio de ayer, cuídenlo. ¿Ya? Entonces, el útero va a tener 2 partes importantes y vitales. Va a tener un cuello, que es esto, que está comunicado con el exterior, si quieren, con la vagina, y un cuerpo uterino, que es esta parte de arriba, que es donde hay
Aquí es donde se va a desarrollar la gestación, va a crecer un embarazo. ¿Qué dimensiones? Es importante, doctores, que sepan esto. ¿Qué dimensiones va a tener un útero? Ay, perdón. Dimensiones. Que no encuentro mi puntero. Bueno, con esto les iré señalando. Dimensiones del útero. Es importante porque en la clínica yo les mando una ecografía y les digo, es un útero que tiene 10 centímetros de largo por 8 de ancho. Es un útero agrandado. ¿Por qué será? Entonces ahí está la correlación clínica. Tienen que saber que un útero normal mide de 7 a 8 por 5 de ancho. ¿Sí? ¿Qué es el istmo uterino? Cuando les pregunto, istmo, está en la luna. Istmo es el sitio de unión del cuerpo con el cuello. En el istmo es donde se va a hacer la incisión arciforme en las cesáreas, porque es en el istmo el que se adelgaza el útero hacia el final de la gestación. ¿Ya? Fondo uterino hacia encima de la inserción de las tubas, estas son las tubas. Encima de la inserción de las tubas se presenta una eminencia que es esta, redondeada. Y es lo que se llama fondo uterino. Cuando les digo en la consulta, miran la altura uterina desde la sínfisis hacia el fondo uterino, me estoy refiriendo hacia esta eminencia que se toca redondeada en gestaciones avanzadas, ¿ya? Los cuernos uterinos son estos, a ambos lados de las tubas, son a los márgenes superiores y laterales. Emergen de ahí las trompas uterinas. ¿Cuánto va a pesar un útero? Va a pesar 60 gramos. Bueno, ustedes dirán si sigo o admito a los tardones. Digo, ¿no? Ya. Entonces, seguimos. Estamos en el útero jóvenes. Bueno, admitiré nomás pero es que me desconcentro, pues. Mentira. Ya, aquí acabo. No saben qué es puntualidad, ya se acabó. Ya, entonces, estamos en útero. Importante. La forma del útero el cuerpo uterino tiene una forma triangular, miren, triángulo, de vértice inferior. Va a tener cara anterior y cara posterior. La cara posterior va a estar en contacto con el recto, ¿ya? Y va a tener caras laterales. Esto lo voy a agrandar. ¿Ya? Caras laterales. Importante, porque en las caras laterales está la irrigación. De acuerdo, todo el útero está recubierto por el peritoneo, que en este caso se llama peritoneo visceral. ¿De acuerdo? Hemos hablado ya de los fondos de saco, tanto anterior, que es vesicuterino, y posterior, que es el fondo de saco de Douglas o recto uterino. El fondo de saco de Douglas es más profundo. El anterior es menos profundo, pero está en contacto muy cercano con la vejiga, ¿ya? La cavidad uterina en sí es muy pequeña, aplanada en sentido antero-posterior, y el vértice de este triángulo invertido va a corresponder al orificio cervical interno y después al externo, ¿ya?
En la parte superior del triángulo están los orificios por donde nacen las trompas o tubas. Bien, aquí es donde van a prestarme un poquito de atención, porque la irrigación es importantísima en el útero, porque viene de... es una irrigación en red. Lamentablemente no... Aquí está mi punterito, sí. Ahí. Aquí. Entonces, es una irrigación en red. De aquí para arriba se llama segmento S1. Tiene una irrigación. De aquí para abajo es el segmento S2 y tiene otra irrigación. Entonces, la irrigación se entrecruza entre sí, primero la S1 con la S2 y de la parte contralateral igual. Entonces, es un órgano muy, muy irrigado. Por eso es que cuando hay hemorragias posparto o en las pacientes hemorragias en aborto, el sangrado es bastante abundante y en escasos periodos de tiempo hacen 1 litro o 2. Entonces, cuando sangra del útero hay que moverse rápido, ¿ya? La principal irrigación es de las arterias uterinas. ¿Quiénes son las arterias uterinas? Son estas. ¿Ramas de quién? De la hipogástrica o ilíaca interna, que a nivel alcanza el útero a nivel del istmo. Ya hemos dicho que el istmo era la unión del cuerpo con el cuello. Entonces, a nivel de esta da la hipogástrica a la uterina y a nivel del istmo se ramifica. ¿Ya? Entonces, en el borde uterino, esta arteria uterina se va a dividir en 2 ramas, encima de que es una rama directa de la hipogástrica, se divide en una rama que va a ser para la parte superior o rama ascendente y una para la parte inferior que es la rama descendente. ¿Ya? Entonces tiene irrigación por sí la uterina, una irrigación bastante rica. Sin embargo, de cada rama de la arteria uterina penetran hacia el miometrio, quiere decir hacia el músculo uterino, penetran pequeñas arterias, las que estoy mostrando, que se llaman a las arterias arcuatas o arqueadas. Lo mismo en la parte anterior que en la parte posterior. Con lado contralateral igual, entonces forman una red muy importante. Entonces, en conclusión, el S1 está irrigado básicamente por la arteria uterina, rama de la ilíaca, directa de la ilíaca o hipogástrica. ¿Ya? Inervado, aquí no me voy a quedar mucho, pero todo está por el plexo hipogástrico inferior. ¿Sí? Bueno. Cuello. Nuestro talón de Aquiles, pues, jóvenes, porque en el cuello uterino es donde se produce borramiento, donde se produce dilatación, donde se produce también las lesiones, etcétera. Entonces, el cuello es la parte inferior del útero. Va a tener 2 partes. Es importante la dimensión del cuello, porque cuando hacemos una ecografía midiendo la longitud cervical, obviamente yo tengo que saber que tiene 3 centímetros a 3 centímetros y medio. Entonces, esa es la longitud de un cuello normal. Aquellas pacientes que les reportan con cuellos de 2,5, 2,7, tienen cuellos acortados, ¿ya? Entonces, aparte tiene 2 partes el cuello. Una parte que es supravaginal, que es esta, que se va a unir al piso pélvico, que es la parte lateral que estoy mostrando.
Y la parte vaginal, aquí está la parte vaginal, que está muy en contacto con la vagina y que tiene a los laterales unos fondos de saco que nosotros llamamos fornix. Estos fondos de saco, al hacer tacto vaginal, yo lateralizo mi dedo y logro tocar. Entonces, es muy importante. La longitud total de la cavidad uterina del orificio cervical externo, quiere decir de este orificio, hacia el fondo, hemos dicho, hacia el fondo, digamos hasta aquí, antes del hacia el fondo, es de 6 a 7 por 5 de ancho. Unos úteros que miden más de eso son úteros agrandados, que pueden estar agrandados ya sea por embarazo o por alguna patología ginecológica. ¿Ya? El orificio cervical externo, que tantos problemas nos causa, en la nuligesta está cerrado o es puntiforme. En la multigesta es alargado. Algunas veces nos confundimos con dilatación porque puede entrar 1 o 2 deditos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el parto ya no vuelve a su tamaño normal ni a su forma normal el cuello, dado que por aquí ha salido una cabecita, entonces es muy difícil. ¿Ya? Nuevamente el istmo. ¿Para qué servía el istmo? El istmo uterino es la zona de adelgazamiento entre el cuerpo y el cuello, que toma relevancia en la segunda mitad del embarazo, hacia el final del embarazo, se adelgaza. ¿Y por qué? Porque es aquí, en el caso de hacer una cesárea, donde se va a hacer la histerotomía, jóvenes. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué cambios evolutivos puede tener este útero? En los fetos y en las niñas, el cuerpo uterino es mucho más largo. El cuello uterino es mucho más largo que el cuerpo. Ya en la adolescencia y por el influjo hormonal, el útero se engrosa, se alarga y se vuelve piriforme o de triángulo invertido que habíamos visto, ¿no? Y pesan, se fijan ustedes, 20 gramitos en las niñas púberes, pero en las pacientes adultas pesa 60 gramos. Desde entonces su crecimiento va a ser acelerado, ¿ya? Durante la menstruación, el tamaño del útero va a aumentar o se va a engrosar y la vascularización aumenta discretamente o las arterias se engrosan, ¿sí? Por el influjo hormonal también. ¿Qué pasa en la gestación? En la gestación el útero crece día con día, más hacia el final del tercer trimestre, ¿ya? Después del parto va a recobrar su tamaño habitual en un plazo de 30 a 45 días, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué cambios tiene el orificio cervical externo? Hemos dicho, cuando es multípara, se alarga transversalmente después del parto, porque ha dado lugar a una cabecita. Sin embargo, en el periodo posmenopáusico se vuelve un útero pálido, atrófico y duro. Sin embargo, cuando examinamos pacientes jóvenes, vemos un cuello rosado, nacarado, liso. Ese es un cuello uterino sano, doctores. Rosado, nacarado, liso, ese es un cuello sano. El útero no baila en la cavidad pélvica, sino está sujetado, digamos, o está firme gracias a unos ligamentos que son los medios de fijación. ¿Cuál es la posición normal ante versoflexión? Sin embargo, hay otra variedad que es la
retroversoflexión, que es un útero caído hacia atrás, es en aquellas pacientes que tienen retroversoflexión del útero que hay más dismenorreas, porque hay más dificultad de eliminar el flujo menstrual. Los elementos de fijación serían fascia pélvica, el peritoneo, que digamos más que un medio de fijación, lo recubre. Sin embargo, hacia las laterales forman un elemento de fijación que son los ligamentos anchos. ¿Ya? El útero hacia la eminencia superior o el fondo, aparte de la salida de las tubas, tiene otra salida, que es el ligamento redondo, que sí es un medio de fijación. ¿Ya? Entonces, tenemos ligamentos anchos, que es básicamente peritoneo, ligamentos redondos, y también no olvidarnos de los ligamentos que están aquí abajo, que son los uterosacros, que también son elementos de fijación. Por los ligamentos anchos o por el peritoneo hacia la parte lateral que hemos hablado, transcurre lo más importante: las arterias uterinas y el paquete vasculonervioso. ¿De acuerdo? Ya. Seguimos. Ovarios. Es también un dolor de cabeza, porque el ovario es muy, muy irrigado y es una parte también fundamental. O sea, todo el equipo tiene una función importante, imprescindible. ¿Ya? El ovario se encuentra ubicado en la fosita ovárica, limitada siempre hacia adelante por la hoja posterior del ligamento ancho y por detrás por un relieve que produce el trayecto uretral, o sea, está muy en contacto con el uréter. Es por eso que cuando hay alguna lesión a nivel de ovario, es preferible sacarlo hacia arriba y no trabajar dentro de la cavidad por su conexión tan cercana con el uréter. Bien, es importante que sepan, doctores, qué dimensiones va a tener este ovario, porque todos los días estamos con ecografías. Va a tener 2 de ancho, 1 de espesor y 4 de largo. Entonces, 4-2-1 o 3-2-1 también. Más allá de eso, es un ovario con aumento de tamaño. Aquí me he olvidado colocarles el volumen. El volumen del ovario es 5 ml. Importante, porque cuando nos reportan una ecografía con un ovario de 8 de largo, 2 de ancho y un volumen de 10, algo hay aquí. Entonces tendremos que fijarnos, será una patología quística, que es muy común, etcétera. ¿Ven? Para eso es importante que sepan tamaño ovario. Trompas. Es también vital la trompa y es el órgano que me gusta más porque es un órgano móvil, flexible, pero también muy, muy rico, de muy rica irrigación. Bien, aquí el segmento del ovario y de las trompas cambia su irrigación. Está irrigada por la arteria ovárica, ¿ya? Pero también hay una parte de la arteria uterina. Entre ambas forman una rica red de irrigación. Por eso ambos, ovario y trompa, tienen una irrigación muy importante. Hemos hablado de que la inervación es por el plexo hipogástrico también. Se fijan esta red aquí, cuán irrigado es el útero, y por vasos de grueso calibre que forman una red en todo el aparato reproductor, no solo en ovario, sino en el útero. Segmento S1 irrigado por arteria uterina en una parte,
pero en la mayor parte la ovárica hace un papel importante. Vamos a hablar también de la ovárica, que es fundamental. Las ováricas son ramas directas de la arteria aorta abdominal. O sea que se imaginan, el flujo es muy importante que llevan. ¿Ya? Las ováricas están en el trayecto retroperitoneal, llega al polo superior del ovario y dan ramas. Se anastomosan en la parte anterior y posterior. Entonces se fijan cuán irrigado es el segmento S1 por la ovárica ya, casi en su totalidad, y el S2 por la uterina. ¿Sí? El drenaje venoso por las venas ováricas, que forman un plexo cerca del hilio ovárico, todo esto un plexo de drenaje. Bien, sigamos. Drenaje linfático, es importante que sepan alrededor de la arteria ovárica, porque en algunas cirugías oncológicas hacen la adenectomía o linfadenectomía de los ganglios periováricos de la arteria ovárica y también de los aórticos laterales. Inervación, fibras eferentes de 10 de 11 parasimpáticas. Ya, aquí nos quedaremos. Entonces, segmento S1 dada por la arteria ovárica, que había sido rama directa de la aorta, ¿cierto? La ovárica da ramas ováricas que hacen una red. También la ovárica da ramas tubáricas que hacen una irrigación envolvente. ¿Sí? Hacia abajo, el S2 está dado por la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica o ilíaca interna. La arteria uterina irriga porción superior de la vagina, todo el cuello uterino, ¿de acuerdo? Y también hay una rama de la vaginal ascendente, que es rama de la, no es rama de la uterina, sino del plexo pudendo o de las vaginales, son arterias vaginales, que a nivel vaginal y junto con ramas de la arteria uterina hacen esta red. Por eso es que cualquier desgarro a nivel de vagina también es una sangra y sangra mucho. La porción media vaginal, esta parte, la irrigación es por la pudenda y las vaginales propias, como habíamos hablado. ¿Sí? Entonces, todo el contexto del útero, vagina y cuello tiene, ya han visto, una arteria, una irrigación exquisita y de vasos de grueso calibre, como son la uterina y la ovárica. Por eso es que cuando una paciente sangra, puede ser en pocos minutos hacer un shock hipovolémico. Bien, la ovárica entonces es otra de las reinas aquí, que entra el ligamento suspensorio del ovario, que es este blanco. ¿Ya? Se dirige a la cara lateral del mismo y hacia la parte superior da ramas para la tuba y hacia abajo para el ovario. Entonces, son ramas muy importantes que irrigan ambas partes. Bien, genitales externos, y aquí no los voy a cansar mucho, ya hemos repetido: monte de Venus, labios mayores, menores, clítoris, uretra, glándulas de Skene. Después están glándulas de Bartolino, que es muy frecuente la patología porque la paciente va a venir con una
una región y como un bulto aquí en esta parte, y es por que la glándula de Bartolí no se ha cerrado, se ha abscedado. El 8 es el introito, o en los pacientes virginales está sellado por el himen, que es de varias formas. Y el 9, les repito, es la región perineal, donde se hace la episiotomía desde la horquilla al periné hacia la región lateral del mismo. Episiotomía lateral izquierda se llama. Bien. Todo en conjunto de los genitales externos, decimos región vulvar. Incluye todo, desde el pubis hasta los labios mayores, menores, introito, etc. ¿Ya? El monte de Venus, ¿qué es, doctores? Es un cojinete de grasa que está sobre la sínfisis del pubis. Pero es importante que el monte de Venus, cuando algunas pacientes tienen pubalgia o dolor en la sínfisis del pubis durante el embarazo, es porque en la sínfisis del pubis hay un cartílago que se va engrosando, y en el embarazo, cuando ya está cuando está a la finalización del mismo, este cojinete se reblandece, porque también hay una ligera separación de la sínfisis cuando hay parto. ¿Ya? Ya hemos hablado de los labios mayores, que son estos, que son similares al escroto masculino. Aquí en los labios mayores, muy escasa patología, más que de donde emergen los vellos, ¿no? Y algunas veces ahí se hacen foliculitis, etc. El plexo venoso se observa bien rico en las pacientes que están embarazadas. Entonces, labios mayores. Estos de aquí mucosos son los menores. Los labios menores, estos repliegues mucosos, cambian de color y se unen en la parte superior por el frenillo clitorideo y prepucio del mismo. Hacia la parte posterior, hacia aquí, forman lo que les decía antes, la horquilla perineal, la horquilla. Y además, en estos labios menores hay una rica terminación nerviosa. Y de aquí a acá es la episiotomía lateral izquierda. Entonces también, y aquí es donde están las glándulas de Bartolí, y la patología muy frecuente es el absceso. Bien. Clítoris, ya hemos hablado, tiene un capuchón, un prepucio también ricamente irrigado. Tienen los bulbos vestibulares que corresponden a cuerpos esponjosos, es decir, que es un homólogo del pene masculino. Vestíbulo, eso se llama vestíbulo. Vestíbulo. Es una forma alargada o almendroide. Está limitada por el himen, si es que hubiera, o las cicatrices himeniales, y en la parte externa por el frenillo. Tiene 6 aberturas este vestíbulo. Uno es la abertura uretral, que está por acá, que cuando les digo pongan sonda Foley, algunas veces quieren poner aquí, ¿no? Este es el clítoris. La uretra está por el vestíbulo vaginal, después la vagina en sí, las glándulas de Bartolino hacia lateral, las glándulas de Skene hacia arriba, a ambos lados de la uretra. ¿Para qué me sirve saber glándulas de Skene? Doctores, en las glándulas de Skene
cuando la paciente tiene alguna infección vaginal, uno hace una expresión, las glándulas de Skene van a vertir ya sea material purulento o seroso, y de ahí yo tomo cultivo. Es muy frecuente que las glándulas de Skene se inflamen en una patología común que se llama gonorrea. Por eso es importante, cada rato les repito. ¿Ya? Irrigación. Está todo esto básicamente por la arteria uterina, pero más por las vaginales. Sin embargo, no les resten importancia a las hemorroidales, porque es hacia atrás, su irrigación es para posterior, y la pudenda, las pudendas y el plexo pudendo, el nervio pudendo, irriga las caras laterales. Es por eso cuando uno infiltra para hacer la episiotomía, vamos desde aquí, pongo la aguja y voy a infiltrar así, en forma radiada, así, 1, 2, 3. Entonces cojo un poco del plexo pudendo y profundo lo logro tomar al nervio pudendo en sí. Entonces es mucho menos doloroso para la paciente cuando estamos haciendo lo que se llama episiorrafia. ¿Ya? Bueno, un poquito hablarles de la vagina. La vagina está detrás de la vejiga, delante del recto. Tamaño 6 a 8 centímetros. Es importante saber que la vagina es amplia, es elástica, porque si nos encontramos frente a una vagina rígida, dura, ese parto no se va a producir, ¿de acuerdo? Hacia atrás, hacia el fondo de saco de Douglas, fondo de saco anterior, y también la vagina tiene paredes laterales. Bueno, jóvenes, ya no los canso más. Todo esto es sacado de acá, del Pérez. Denle una leidita, sobre todo a la irrigación y la inervación. Irrigación sobre todo, porque es muy importante en un trabajo de parto cuando hay alteraciones hemorrágicas o alteraciones del tono. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estoy presta a oír. Si no hay preguntas, les agradezco mucho su asistencia y me excuso una vez más por motivos de salud que la clase no ha sido personal, o ¿cómo se llama? Donde hacen nuestro auditorio. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, jóvenes, les he recomendado, vuelvo a decirles, que estos temas son muchos y vienen de todo lado. Entonces, tema, estudienlo, estudien del libro, porque los slides yo los puedo pasar, pero son una guía nada más. Tienen que estudiar un poquito del libro, ya que las preguntas serán de ahí. Gracias, jóvenes. Este fin de semana, arduo fin de semana, porque van a ponerse al día en sus apuntes, leer sus temas, ¿sí? Ordenarse, porque ya empezó el año, jóvenes. Gracias y con buenas tardes, jóvenes. Gracias, doctora.